Buenas tardes a todos, bienvenidos a este video educativo que les traemos el día de hoy, donde hablaremos sobre un tema importante en la educación superior, como son los métodos de investigación. Pero antes de comenzar, les presento a los integrantes que estarán desarrollando la narración de este video. Henderson Botello, Luis Montero, Jesús Ramos y su servidor quien les habla, Jesús González. A continuación, antes de entrar de lleno en cuanto a los métodos de investigación, es necesario hablar de algunos conceptos básicos, como lo son conocimiento. Son hechos o datos de información que se adquieren por una persona a través de la experiencia o la educación. Es un conjunto de información que se almacena mediante el aprendizaje. El conocimiento involucra 4 elementos, que son sujeto, objeto, operación y representación interna. Esto quiere decir que el conocimiento son los temas, informaciones y vivencias que adquirimos día a día y que a su vez cada uno de nosotros almacenamos e interpretamos de acuerdo a nuestra apreciación y punto de vista. Ciencia. Es un conjunto de conocimientos que se obtienen por la observación de razonamientos y de experimentación, en los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales. En la ciencia se utilizan métodos diferentes y técnicas para la organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos suficientemente objetivos. Esto nos dice que la ciencia es la forma como se interpretan los fenómenos naturales del mundo de una manera clara y lógica para el sentido común del hombre. Investigación. La investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y por esa vía ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes. Entonces la investigación es un proceso por el cual buscamos respuesta a algo desconocido. Una investigación se caracteriza por ser un proceso único. Consiste en ser sistemático, formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo. Se recogen datos según un plan preestablecido que una vez analizados e interpretados modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. Objetivo. Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer. Método. Es un modo de proceder para llegar a algún resultado o fin determinado. El método se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos de un proyecto. De manera que el método es la forma de cómo actuamos para alcanzar nuestras metas. Metodología. Es el conjunto de conocimientos que se basan en principios lógicos, que se utilizan para alcanzar algún objetivo que se rige en una investigación científica. Esto nos indica que la metodología son las pautas y acciones orientadas para descubrir una situación o problema. Investigación-acción. La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva, colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales, que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. Su origen nos dice que el término investigación-acción fue propuesto por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin y fue desarrollado por Larry Stanhouse, Gary Anderson, Carl y Stephen Kemmis. Esta forma de indagación fue puesta a prueba en diversos contextos, como la igualación de oportunidades para obtener empleo,
la causa y curación de perjuicios en los niños, la socialización de las bandas callejeras y el mejoramiento en la formación de jóvenes líderes en la Norteamérica de posguerra. Mi nombre es Henderson Botello. Les estaré hablando sobre las características de la investigación-acción. Entre ellas tenemos lo que es el contexto situacional, el cual indica un diagnóstico de un problema en un contexto específico, intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos sea representativa. En cuanto a las características generalmente colaborativos, estos son equipos de colaboradores y prácticos que suelen trabajar conjuntamente. En cuanto a la participativa, son miembros de equipos que toman parte en la mejora de la investigación. Autoevaluativa. Las modificaciones son evaluaciones continuamente, siendo el último objetivo mejorar la práctica. Acción, reflexión. Reflexionar sobre el proceso de investigación y acumular evidencia empírica desde diversas fuentes de datos. También acumular diversidad de interpretaciones que enriquezcan la versión del problema de cara a su mejor solución. Proceso paso a paso. Si bien se sugieren unas fases, no sigue un plan predeterminado. Se van dando sucesivos pasos donde cada uno de ellos es consecuencia de los pasos anteriores. En el proceso interactivo es donde se forma que vaya a provocar. Mi nombre es Henderson Botello. Les estaré hablando sobre las características de la investigación-acción. Estas características. Mi nombre es Henderson Botello. Les estaré hablando sobre las características de la investigación-acción. En cuanto al contexto situacional, indica que es un diagnóstico de un problema en un contexto específico, intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos sea representativa. Generalmente colaborativo. Esta característica son equipos de colaboradores y prácticos que suelen trabajar conjuntamente. Participativa. Son miembros de equipos que toman parte en la mejora de la investigación. Autoevaluativa. Las modificaciones son evaluadas continuamente, siendo el último objeto mejorar la práctica. Acción-reflexión. Reflexionar sobre el proceso de investigación y acumular evidencia empírica desde diversas fuentes de datos. También acumular diversidad de interpretaciones que enriquezcan la versión del problema a su mejor solución. Proceso paso a paso. Si bien se sugieren unas fases, no sigue un plan predeterminado. Se van dando sucesivos pasos donde cada uno de ellos es consecuencia de los pasos anteriores. Proceso interactivo. De forma que vaya provocando un aumento de conocimiento, teorías y una mejora inmediata de la realidad concreta. En el feedback continuo, a partir del cual se introducen modificaciones, redefiniciones. Aplicación inmediata. Los hallazgos se aplican de forma inmediata. Tipos de investigación. Científica. Podemos decir que la investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. Para lograr esto, nos basamos en lo siguiente: investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Investigación exploratoria. Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo
aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza específicamente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y conocido, cuando aún sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Investigación descriptiva. Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. Explicativas. Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes. Correlacional. Determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución de la otra variable. Buenas amigos, mi nombre es Jesús Ramos y en esta oportunidad estaremos conversando del método biográfico. Este método es de investigación cualitativa y va dirigido a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que se recogen los acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace de su propia existencia. La investigación biográfica es esencialmente una descripción fenomenológica que exige de 4 habilidades en el investigador: observar, escuchar, comparar y escribir. Podemos relatar una historia, la historia de un personaje llamado John, un chico de 12 años. Supongamos que vive con unos antecedentes muy particulares. Por lo menos la familia viene de una pobreza extrema. Su padre es delincuente. Su madre lo abandonó. Su comunidad es marginal. Supongamos que el 70% de los muchachos con los mismos antecedentes se hacen delincuentes. Ahora mi pregunta, ¿significa esto que hay un 70% de probabilidad de que John sea un delincuente? De modo alguno, John es un ser único, una herencia genética propia. Su experiencia vital es tan solo suya. Su mundo contiene influencias únicas, desconocidas por el estadístico. Tal vez una relación afectuosa con cierto profesor o una palabra juiciosa dicha de alguna ocasión por un vecino. Estos factores pueden ser decisivos y pueden truncar esas probabilidades porcentuales. No existe ese 70% de probabilidad en la relación. Podrá ser o no un delincuente. Tan solo una comprensión global de su personalidad, de sus circunstancias presentes y futuras, puede proporcionarnos la base de una predicción segura. Entonces, el método biográfico será un conjunto de técnicas metodológicas basadas en la indagación no estructurada de una historia de vida tal como son las relatadas por los propios sujetos. Entraríamos en varias preguntas. Entonces, ¿a quién interrogar? ¿A cuántas personas se debe recoger relatos completos o incompletos? ¿Cómo escribirlos? ¿Cómo analizarlos? ¿Y cómo publicarlos? Entre los materiales usados en el método biográfico se emplean documentos personales que poseen valor afectivo o simbólico para los sujetos, autografías, diarios personales, correspondencias, fotos, videos,
y objetos personales obtenidos por el investigador a través de las entrevistas. Entre las etapas del método biográfico podemos decir que tenemos una etapa inicial a la cual se elabora el planteamiento teórico. La hipótesis se justifica la elección del método, se delimita el universo y se explican los criterios de selección del o de los informantes por biografiar. La justificación del método, delimitar el universo, criterios, ahí entraría la fase, después de esta vendría la fase de encuesta. En la segunda fase se da la transcripción y el registro. Se obtiene toda la información biográfica y se registra o se asenta en escrito recolectada del primer paso, que fue la etapa inicial, ¿verdad? Continuamos después de este paso al análisis o interpretación, donde presentamos o publicamos todos los relatos biográficos encontrados a través de la historia de vida de los relatos únicos, relatos de vida paralelos o relatos de vidas cruzados y polifónicos. Y así le damos paso a nuestro compañero. Mi nombre es Luis Montero y vengo a hablarles un poco sobre el método biográfico dentro de la investigación. El método biográfico es un conjunto de técnicas metodológicas basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de vida tal como son relatadas por los propios sujetos. Se puede decir que es una forma de recolectar datos. Este método es utilizado en la investigación cualitativa, que permite comprender e interpretar, y se puede ser individual o colectiva. Las historias de vida se construyen por lo regular mediante la obtención de registros, materiales y artefactos, o por medio de entrevistas en las cuales se pide a uno o varios participantes que narren sus experiencias de manera cronológica. El objetivo del método biográfico es conocer la realidad social a través de la concepción de los actores sociales. Podemos decir que el método biográfico reúne dos maneras, que son los relatos de vida y los biogramas. Los relatos de vida corresponden a la historia de una vida tal y cual como una persona la ha vivido, la cuenta. En cambio, los biogramas son registros biográficos de carácter más preciso y que suponen la recopilación de una amplia muestra de biografías personales a efectos comparativos. Para llevar a cabo un método biográfico existen tres técnicas. Está la técnica basada en la documentación, que son autobiografías, diarios o anotaciones diversas, cartas, documentos expresivos. Los documentos expresivos son composiciones literarias, artísticas, poéticas, entre otras. Las técnicas basadas en la conversación son biografías, historias de vida, relatos de vida. Y por último está la técnica basada en la observación, que es la observación del contexto del sujeto o del grupo. Historia de vida. La historia de vida es una técnica de investigación en donde existen autobiografías definidas como vidas narradas por quienes las han vivido. Esta técnica nos ayuda a percibir las relaciones existentes entre lo individual y lo colectivo, a través de la reconstrucción de la historia de un sujeto que nos permite apreciar los puntos de quiebre a partir de los cuales su historia ha tomado forma en la trama de diversos procesos sociales y culturales. Este método se caracteriza porque el investigador investiga fenómenos que aún no han sido estudiados. El investigador se le permite ampliarse de manera propia, como él desee, desde distintos tipos de informaciones que él desee entregar. Se dirige de lo general a lo específico y es de suma importancia dejar registros documentados, ya sea digital, audiovisual o gráfico, para que el investigador, al momento de necesitar más detalles o redundar un poco más del tema, puede recurrir a esas grabaciones y desde ese modo llegar a tener mucho más pericia al momento de analizarlas.
El investigador debe solicitar el relato de experiencias y los modos de ver las personas para que finalmente construir la historia de vida como producto final. Para la realización de una historia de vida podemos utilizar 3 técnicas. La primera de ellas es relato de vida único. Se obtiene de una sola persona. Este tipo de relato no solo se puede llegar partiendo de autobiografía, sino a partir de relatos de vida a través de una entrevista en profundidad. También está el relato de vida paralelo. En este caso se entrevista a varias personas en diversas ocasiones. Y por último, relato de vida cruzado. En este caso se realizan las historias de vida cruzadas de varias personas, de un mismo entorno, vecinos, familiares, con el fin de explicarnos la misma historia con voces diferentes. Gracias. Ejemplo de investigación en el ámbito educativo. Explicativa. El investigador trata de encontrar posibles relaciones causa-efecto y plantea preguntas, como por ejemplo utilizando el por qué. Una explicación no amerita necesariamente verificación. Se limita a establecer relaciones entre varias. Las explicaciones pueden ser inferidas de observaciones previas mediante procesos de razonamiento deductivo e inductivo. Ejemplo: ¿cuáles son las variables personales y contextuales que se relacionan con la conducta de compartir en los niños de 5 y 6 años en la escuela? Cuando hablamos sobre la historia de vida, se estudia a profundidad un caso que por sus características exhibe condiciones de ejemplaridad. El método requiere de entrevistas a profundidad, grabaciones, análisis de documentos sobre la historia de un individuo. Luego se relata cómo escribir un libro sobre ella. Ejemplo: un autista reeducado e insertado a la vida productiva. Referencias de la investigación. Para finalizar, daremos un mensaje. La máxima prosperidad es el resultado de la máxima productividad, que depende del entrenamiento de cada uno. Gracias por su atención.